Continuamos en las cuatro esquinas, ya se lo hemos dicho al principio de nuestro programa de hoy. Hoy vamos a ocuparnos de la formación, de la educación en Antequera y en nuestra comarca. Y queríamos aprovechar la entrevista central de nuestro programa de hoy para presentarles a los representantes de un colectivo que quizá todavía sigue siendo pues el gran desconocido dentro de la comunidad educativa. Lo conoce muy bien una parte de esa comunidad, que son los profesores, y que son los formadores de nuestros hijos, de los escolares. El Centro de Profesorado de Antequera es representado aquí magníficamente por la directora del mismo, Lola Costa. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y por Pepe Arjona, que es vicedirector de este Centro de Profesores de Antequera y Muy comarca, buena. ¿verdad? Muy buenas noches. Sí. Bueno, vamos a empezar por el principio, pues un poco haciendo una definición, ¿no?, de qué es esto del Centro de Profesores y qué es esto de que hay en Antequera un colectivo destinado solamente a ir reciclando el aprendizaje formativo de este colectivo, pues que es tan importante que esté al día, ¿no? Y máximo, me parece que muchas veces los niños van muchísimo más rápido que nosotros, los adolescentes y los jóvenes, no solo en tecnología, sino en todo, ¿no? ¿A qué se dedica el CEP? Pues el Centro del Profesorado es una institución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte encargada de la formación permanente del profesorado de nuestra zona de actuación. Nuestra zona pues la comprenden 56 centros de infantil, primaria y secundaria, el conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas y adultos. Abarcamos aproximadamente a unos 1.500 profesores y profesoras que hay en nuestra zona. Bueno, 1.500 profesores a los que ir formando. ¿Cómo se hace? ¿Son cursos que se van haciendo periódicamente? Sí, tenemos distintas estrategias o modalidades formativas. Unas son de carácter general, le llamamos convocatorias de carácter general, que son pues cursos con seguimiento, jornadas, encuentros, conferencias, y a él acuden pues profesores y profesoras de cualquier centro de nuestra comarca. Después tenemos unas modalidades que le llamamos de autoformación, que se desarrollan en el centro, y le llamamos formación en centro y grupos de trabajo. Para nosotros lo más importante y la que priorizamos es la formación en centro, porque para que sea aprobada tiene que estar implicado el 50% del centro aproximadamente. Pues esto permite, por tanto, pues, una actividad pues, que se contextualice mejor y más, y después que se desarrolla con la mira de que se quiere solucionar un problema que surge en el centro, o a mí no me gusta llamar muchas veces problema, sino algo que se quiera mejorar. Por lo tanto, va a revertir más en todas las aulas y va a haber un cambio o una mejora en el centro. Entonces, es por eso por lo que para nosotros es tan importante la formación en centro. Bueno, la formación, la educación es un tema que daría para muchísimos minutos de televisión y de cualquier espacio en cualquier medio de comunicación, porque al final, cuando hablamos de economía, siempre terminamos apelando a que lo que hace falta es trabajar más en la formación de las futuras generaciones, de tema de empleo igual, incluso de todos otros asuntos, ¿no?, relacionados con violencia o con educación en igualdad de género, ya no solo violencia escolar, sino violencia en general. Entonces, a mí me tranquiliza personalmente saber que existe un colectivo que se dedica todo el tiempo, porque además ustedes están en cuerpo y alma todo el año dedicados a eso, sí, a ir 100%, haciendo un poco el reciclaje formativo de los profesores. En estos últimos años, quizá porque ha habido crisis, porque ha habido casos sonados, ¿no?, de violencia en las aulas y todo este tipo de cosas que son puntuales, y no en Antequera, sino fuera, aunque seguramente habrá, y en cualquier comarca se registrará alguno puntualmente también. Ustedes habrán escuchado eso, de que la educación se ha quedado un poco atrás, o la forma de educar, ¿no? Incluso se ha podido escuchar recientemente en alguna de las jornadas que usted organiza, las actividades que ustedes organizan, como que la formación está inspirada en técnicas del siglo XIX. Yo no sé qué tienen que decir ustedes a eso. Eso es uno de los contenidos del libro de María Caso, ¿vale?, que habla de la Red Evolution, ¿no? Hablaba que la tecnología avanza, tenemos una tecnología extraordinaria, los móviles hoy día son ordenadores portátiles, la medicina. Entonces hay quien comenta pues eso, que hay ciertas metodologías que todavía están ancladas en modelos muy antiguos. Entonces ciertamente hay gran cantidad de profesores y profesoras y maestros y maestras que hacen una metodología muy innovadora y adaptada a los centros, ¿no?, y a las necesidades actuales, tecnología, necesidades de resolución de conflictos, y entonces hay un cambio de la dinámica de poder, es decir, ya el conocimiento no recae única y exclusivamente en el profesorado. Antes el profesor o profesora tenía todos los conocimientos de química, de física, etcétera, y hoy día, pues gracias a las redes sociales, a internet sobre todo, ¿no?, el alumnado tiene acceso a esa información.
Entonces conviene que el profesorado cambie de esa perspectiva, esa dinámica del rol profesor magistral que cuenta la experiencia, ¿no?, a un trabajo más investigador por parte del alumnado, un trabajo más de competencias, ¿no? Entonces nuestras formaciones este año han partido de ese libro, de los contenidos, esos pilares de ese libro que hablaba pues de cambiar de los contenidos a desarrollar competencias, a fomentar la investigación, a habilitar nuevos espacios y de esta forma pues hacer que una resolución de conflicto en un momento determinado, pues en lugar de solucionar un problema en concreto en un momento preciso, pues generar una serie de dinámicas y metodologías que eviten que esos problemas puedan surgir y que extraigan pues una serie de conocimientos, actitudes y sobre todo competencias y actitudes por parte del alumnado. A modo de ejemplo, si yo voy a un colegio de compensatoria que hay un alumnado pues a lo mejor un poco más difícil, ¿no? Difícil porque ellos tienen una cultura de una serie de expectativas que no encajan con el modelo antiguo de escuela, ¿no? Entonces yo quiero imponer mi conocimiento a un determinado tipo de alumnos, pues quizá tengan dificultades, se me pueda revolver alguien hacia mí, ¿no?, con respecto a la autoridad, etcétera. Sin embargo, si eres capaz de introducir a este tipo de alumnado una serie de dinámicas de grupo, motivas, partes de sus propios intereses, de lo que les gustan, ¿no?, de lo que ellos y ellas hacen. Hay centros que incluso trabajan todo alrededor de Harry Potter, ¿no? Entonces es mucho más motivante eso que tener que investigar o aprender qué definiciones, que si el complemento directo es un sintagma nominal o preposicional que aporta al verbo transitivo la parte de significación que le falta. Es decir, el cambio metodológico hace que en lugar de tirar de contenido memorístico y una autoridad basada en una autoridad porque sí o en el conocimiento, a un acuerdo o una dinámica en la que el poder se reparte y hay una figura de profesor o profesora coach que motiva y dinamiza al alumnado. De ahí la necesidad de ese cambio de metodología para evitar que se produzcan conflictos. Bueno, me da la sensación de que realmente se está acabando con, igual que pasa con los medios de comunicación, que ahí a lo mejor ya controlamos un poco más, con el sistema unidireccional, ¿no?, de la formación, es decir, que viene del profesor al alumno. Es como que todos participan en el proceso de la formación. Claro, de hecho, hay una de las metodologías que se están abordando en nuestra zona, son las comunidades de aprendizaje. Comentaba Vygotsky que si educa a la comunidad, educa al individuo. Entonces, en el Instituto de Sierra de Yegua, por ejemplo, se está haciendo un trabajo de comunidad de aprendizaje en el que, además de hacer estos trabajos por grupos, en los que el alumnado tiene responsabilidades, en el que el profesor o la profesora dinamiza, pues participan las familias. De manera que, por ejemplo, se dice, vamos a leer un texto, por ejemplo, de la Ilíada, ¿no? Se lee un párrafo y se hace una reunión con los padres y las madres por las tardes, y todas las personas del entorno que quieran participar. Se hacen debates, de manera que esos debates, esas interacciones unen a la familia con el centro, hacen que se forme a esas familias una serie de valores y conocimientos que son válidos, y después esas personas, con una formación específica, entran al aula y ayudan al profesor y a la profesora a formar. De manera que, como has comentado antes, ya no recae solo, única y exclusivamente en el profesor o la profesora la responsabilidad, sino que se reparte, hay un trabajo sinérgico que hace que funcione. Y de igual forma el CEP hace lo mismo. O sea, nosotros y nosotras en el CEP no llegamos y empezamos a decir la metodología que tenéis que utilizar es esta y empezamos con la presentación y hablamos muy bien y lo hacemos bien. No, sino que nosotros también hacemos ese partir del conocimiento que tiene el profesorado, partir de lo que ellos saben, lo vinculamos con expertos y expertas, de manera que hacemos un contraste de lo que ellos saben con las teorías pedagógicas últimas. Y eso tiene una redundancia en el aula y por tanto el alumnado mejora. Es decir, procuramos que haya una sinergia en todas las actuaciones del profesorado, desde el centro profesorado al profesorado en sí, al alumnado y evidentemente extenderlo a la medida de lo posible a las familias. Claro, es que si la educación tiene que ser del siglo XXI, la formación también tiene que ser del siglo XXI. No le podemos pedir al profesorado pues que haga una serie de metodologías novedosas, innovadoras, si nosotros mismos no la aplicamos. Entonces consideramos que nuestros profesores son profesionales, que tienen una experiencia y debemos de partir de ahí, para ir adquiriendo nuevos conocimientos, porque no podemos repetir siempre lo que hacemos, si no nos mejoraríamos.
Entonces, eso adquirir nuevos conocimientos y sobre todo la aplicabilidad, le damos muchísima importancia de lo que nosotros formamos. Y sobre todo después al final, la evaluación. Esto nos ha servido, qué positivo, qué inconvenientes, qué problemas. Si lo volviéramos a repetir esta metodología nueva, ¿qué cambiaríamos? Eso es importantísimo. Y después hay que sistematizar lo aprendido. Entonces también insistimos en la sistematización de la formación. Bueno, estamos hablando de formación esta noche aquí en Las Cuatro Esquinas con los representantes del Centro del Profesorado de Antequera, que son representantes del profesorado a efectos de la formación que reciben, ¿no? Que es un poco el día a día de este colectivo. Y bueno, hemos hablado de la manera de impartir las clases, que ya ha pasado la historia eso de este es el libro, venga a tomar nota y luego os pregunto con respecto a lo que os he explicado en libros que a lo mejor se editaron hace muchísimos años. Todo es un poco como con las redes sociales, ¿no? Colaborativo que se llama ahora, todo el mundo participa y tal. Y hablando de redes sociales, las nuevas tecnologías, no sé si, bueno, pues también es un aspecto que tocan ustedes como carencia dentro de la comunidad educativa, de la comunidad del profesorado, para ir, bueno, pues reciclando la formación de ellos también en este tema. Bueno, nosotros en nuestra zona tenemos gente brillante en el tema de las nuevas tecnologías, gente brillante. Tenemos gente en Algaida, en Villanueva del Trabuco, aquí en Antequera. Tenemos gente que hace cosas extraordinarias con los medios tecnológicos, ¿no? Y no son precisamente gente joven, hay gente también ya más madura que también se anima con este tema de la tecnología, ¿no? Que es una de las cuestiones que se abordan. Comentábamos antes de empezar que una de las formaciones que tenemos, pues formamos el profesorado en aplicaciones informáticas de aplicación en el aula, en este caso sobre tablet, bien tanto de Android, sistema Android, como en sistema iOS, de iPad, ¿no? Entonces tenemos un sistema en el que el profesorado se forma, ¿vale? Partiendo de lo que estas personas ya saben, reciben una serie de instrucciones sobre unas aplicaciones para extraer el máximo partido de la metodología, es decir, no nos centramos en aprender a manejar el iPad, sino se buscan metodologías que utilice el iPad como un recurso, ¿vale? Entonces, esas personas después hacen un proyecto de aplicación y entonces ese proyecto, cuando está aprobado, pues se llevan en préstamo esas tablets, bien los iPads o bien las tablets de Samsung, no sé si puedo decir el tema de marcas, pero bueno, ya se me ha escapado. Tiene usted permiso. Y entonces pues se lleva a la práctica con el alumnado. Se hace con los críos y las crías esa serie de actividades y evidentemente se visualiza para que los demás puedan ver qué trabajo se ha hecho con estas personas. Bueno, veo que ustedes el tema de las tecnologías lo tienen también previsto y controlado para ir poco a poco inculcando al nuevo colectivo, porque entiendo que al final la imagen del profesor mayor, que parece como que nunca envejece, esa hay que tener en cuenta también que es que hay una renovación de generaciones en el profesorado, y entiendo que los profesores, pues hay muchísimos, yo no sé si tienen ustedes algún tipo de cálculo de la edad que tienen, pero hay muchísimos profesores jóvenes que vienen de la misma generación de los alumnos, quizá un poquito mayor, tienen que ser más mayores lógicamente, y han estado en contacto con las tecnologías también, ¿no? Que no es una cuestión solamente de diferencia generacional, ¿no? Hay algo curioso en esto. El otro día iba a un colegio a hacer un grupo de trabajo sobre tecnología y me encontré a un profesor que me dio clase a mí en la escuela. Entonces, cuando hablamos de las generaciones, pues este señor era el primero que estaba allí para aprender lo nuevo, ¿no? Quizá vosotros como periodistas, personas de la medicina, personas de la fotografía, por ejemplo, la persona que no se monta al carro de la evolución, el periodismo ha cambiado enormemente en los últimos años, ¿no? Quizás se queda un poco fuera de lugar, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos, permítanlo que tome un poco la palabra en esta cuestión, son los virus pedagógicos. Es decir, son personas que infectamos con una inquietud pedagógica, que en este caso se puede basar en la metodología con nuevas tecnologías, y esa persona, pues claro, cuando vea que tiene a lo mejor un sistema de evaluación que lo utiliza una tablet en la que rápidamente evalúa al alumnado, te salen tus estadísticas, puedes generar vídeos en los que los niños y las niñas van explicando las cosas que van aprendiendo, o simplemente cualquier programa de gestión, eso hace que llame la atención de otro profesor o profesora del centro, con lo cual se va a arrimar a esa persona, y confiamos nosotros mucho en la formación horizontal, en que ese profe va a enseñar a ese otro profe.
de manera que poco a poco ese virus de la inquietud pedagógica se va poco a poco expandiendo. Estamos haciendo muchísimas cosas innovadoras, muchísimas, que evidentemente no se va a ver el resultado a corto plazo, que ya se va viendo cosas a corto plazo, pero a medio o largo plazo se verá un cambio importante en la educación en la zona de Antequera, pero importante. Bueno, tecnología, implicación de toda la comunidad educativa en la formación, pasó a la historia que he hecho de la formación en plan unidireccional, y luego el tema de los idiomas, ¿no? Porque cada vez somos más globales, en todo en tema de tecnología pues se ve claramente, pero la posibilidad de emigrar, la exigencia para atender a gente que viaja a nuestro país en las futuras profesiones, y dicen que hay que estudiarlo pues desde lo más joven posible, ¿no? El bilingüismo es algo que también supongo que tendrán ustedes en cuenta para formar a nuestros formadores, ¿no? Sí, de hecho hemos incluido este año en nuestro plan de actuación. Nosotros todos los años elaboramos un proyecto de formación en el que están relacionadas pues todas las actividades que vamos a llevar a cabo, y en ella aparece este año pues una actividad pues para fomentar sobre todo la competencia comunicativa en lengua extranjera. Ahí vamos codo con la Escuela Oficial de Idiomas, que ellos son los que tienen la competencia esta, ¿no? Vamos a ayudarles pues para que sobre todo el profesor que está ya en los centros bilingües, pues que tienen ya un nivel B1 alcanzado, pues puedan alcanzar el B2. Pero nosotros no solamente queremos favorecer la competencia lingüística, para nosotros es muy importante que también adquieran metodología, estrategias metodológicas, bien con herramientas digitales o bien con otro tipo de herramientas. Y también para que vayan integrando otras áreas pues dentro de la lengua extranjera que elija el centro. El bilingüismo, también una pues asignatura que no está pendiente, al menos para los profesores, pero tienen muchas asignaturas pendientes todavía nuestros alumnos. Ustedes me van a permitir que haga el comentario porque hay estudios y hay muchos colectivos que lo denuncian constantemente. ¿Que dónde está el problema? Si en el ministerio, si en la consejería, si en los propios profesores. La realidad es que no sé si ya ha pasado un poco a la historia eso de qué difíciles son los adolescentes de ahora, pero lo que sí que no ha pasado a la historia es que todavía no se consiguen los objetivos de rendimiento escolar que se buscan. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, depende evidentemente de qué entidad evalúa, qué aspectos evalúa, y evidentemente estamos en un proceso de cambio que necesita una aplicación, ¿no? Al respecto, sobre qué, más que centrarnos en qué puede fallar del proceso, nosotros nos gusta pensar qué es lo que tenemos y qué es todo lo que podemos aportar, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es sembrando todo lo posible para que el alumnado vaya mejorando poco a poco sus resultados y sus producciones, en este caso. Entonces, referido a qué se puede hacer, por ejemplo, hablábamos antes del trabajo de la comunidad, pues evidentemente si hubiera más coordinación en ese movimiento sinérgico entre política, por ejemplo, formación, cohesión grupal de profesorado, alumnado, familia, medios de comunicación, muy importante la influencia que tienen, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando vaya viendo más coherencia en cada uno de estos aspectos, evidentemente los resultados irán mejorando. El proceso de cambio está, valga la redundancia, en proceso. Y entonces ya se está escuchando que empieza a mejorar los resultados académicos, y está comprobado que poco a poco el Comité Científico Internacional avala que la formación en comunidad tiene un resultado práctico, científicamente está demostrado que funciona. Con lo cual, en medio de comunicación, familia, escuela, innovación, el ansia de mejorar constantemente, adaptarse a los nuevos tiempos, pues personalmente pienso que es la clave para mejorar esos resultados, seguir hacia adelante. Bueno, por lo menos ustedes lo tienen previsto, ¿no? Como una de sus prioridades, es decir, los problemas que existen en la actualidad con el tema del rendimiento escolar es el día a día de esa formación que ustedes imparten a los profesores. Y luego yo no sé si el tema de las prácticas, porque claro, es un tema más ya de secundaria hacia arriba, módulos de grado superior, FP, en la formación enfocada a la universidad, hay posibilidades ya en el grado medio de integrarlo con algún tipo de práctica o de formación más profesionalizada de alguna forma. No sé, al respecto de esto, ¿qué opinión nos pueden dar? Por tratar ya todos los temas que nos quedan relacionados con la educación y aprovechando, ¿no?, que el Pisuerga pasa por allá, como dicen. Bueno, a ver, respecto al tema de la formación profesional,
¿vale? Dejando un poco, abordando tu cuestión de una manera global, aparece hace unos 3 o 4 años algo que se llama la cultura emprendedora. Hay quien dice, por ahí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que habla de que la escuela no enseña a hacer producciones que generen rendimientos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la perspectiva que tenemos es que el trabajo por competencia tenga un producto final. Es decir, cuando el alumnado está formándose en algo, está aprendiendo, hablamos del alumnado, su aprendizaje tiene que concretarse en algo, en un vídeo explicativo, a lo mejor hay centros que hacen un trabajo, montan una pequeña empresa, generan materiales en plástica, en matemáticas, en lengua, van haciendo diferentes materiales que posteriormente incluso llegan a poner en venta, hacen como mini empresas, de manera que se empieza a orientar al alumnado a generar productos que después sean comercializables. De esta manera, el tema de la cultura emprendedora empieza a irse sembrando en los diferentes centros educativos, y la formación profesional, evidentemente, tenemos un compañero que se dedica exclusivamente a la formación profesional, es decir, nosotros llevamos diferentes ámbitos. Yo llevo bilingüismo, bibliotecas escolares, otro compañero lleva igualdad, otro lleva convivencia, y sin embargo tenemos una persona única y exclusivamente dedicada a la formación profesional. Entonces, evidentemente, todas las producciones, las formaciones que se van haciendo es para que tenga una redundancia en el alumnado y que, evidentemente, vaya expandiéndose sus posibilidades de adaptación al mercado laboral y a la producción de materiales y productos que tengan una repercusión económica. Es decir, pretendemos que la docencia y la escuela, pues antes o después, llegue a formar al alumnado capaz de formar sus propias empresas y sus propios medios de salir adelante. Con respecto a esto, Antequera lleva una actividad piloto que ha sido un acuerdo entre la Consejería de Educación y Empleo sobre un programa que se llama Iniciativa Cicerones. Ahí pues somos varias instituciones las que estamos en este programa. Entre ellos pues está la Asociación de Empresarias, hay unos determinados centros, no están todos los centros de Antequera, está el Los Colegiales, está José María Fernández, Pedro Espinosa, Humilladero, Adipa y Adulto. Y la finalidad es precisamente acercar la escuela, la educación a la empresa. ¿Qué hacemos? Pues este es nuestro 3er año, pero quizás nuestro 2.º año con más actuaciones, en el que pues esta asociación de empresarias de mujeres pues dan charlas, nosotros también dentro del CES formación, y terminamos, o una de nuestras actividades quizás a destacar es un concurso de ideas y proyectos. Este año va a ser nuestro 2.º concurso de ideas y proyectos, que pueden participar el alumnado de estos centros que he mencionado. Nuestra idea también es el ganador de estos premios, pues acercarlo a las empresas, que lo conozcan. Entonces, una forma también de incentivar y de motivar a este tipo de alumnado. Pueden participar alumnado de bachiller y de formación profesional. Bueno, qué cosa más interesante nos cuentan. ¿Por qué? Porque la realidad, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que constantemente la comidilla diaria es este país en el que estamos, ¿no? Y que en América se inculca a los niños desde que son chicos formarse como empresarios, y aquí es a formarse o a participar en oposiciones y ser funcionarios y estar tranquilitos toda la vida. Y ya vemos que no, que hay iniciativas también, ¿no? Y que sí, no siempre leña el mono que es de goma. Y hoy que tenemos aquí a los profesores representados, hemos empezado hablando de profesores y de actividades que ustedes tienen para profesores, pero al final siempre terminamos hablando del alumnado, porque es el principal objetivo de su trabajo, al fin y al cabo. Y el principal objetivo de una jornada que ha sido un poco el centro de todo lo que hemos estado hablando y que no hemos mencionado, pero que ustedes desarrollaron hace muy poquitos días, y en el cual se marcaron como lema casi nada el título, ¿no? Los pilares para la mejora de la práctica docente. Y bueno, yo creo que ha sido un poco lo que hemos estado viendo, y que es una jornada que está ocurriendo con mucho éxito, ¿no? El alumnado siempre en el punto de mira, ¿verdad? Por supuesto. El alumnado tiene que recibir esa formación del profesorado como un plus para mejorar su actuación, sus resultados, sus conocimientos, todo. Entonces, estas jornadas han sido especialmente significativas, porque llega un momento que esto es una cosa local, pero tiene repercusión en toda España, e incluso recuerdo que en la edición del año pasado nos llamaron del País Vasco para felicitarnos, ¿no?
porque vinculamos todas las actuaciones a las redes sociales. Hay mucho movimiento en Twitter, en Facebook, de manera que el Twitter, ya sabéis que en el momento que hay un retweet, pues hay un movimiento. Y entonces este año hemos generado una serie de actividades previas a la jornada en sí y unas actividades posteriores que estamos a punto de comenzar a realizar. En esas actividades previas, por ejemplo, planteamos al profesorado un vídeo vírico en el que, igual que salían los futbolistas diciendo, bueno, yo nomino a Cristiano Ronaldo, a Dani Alves y a Mourinho para que hagan esto y si no tienen que echarse el cubo de agua por encima. No sé si recuerda esa cadena vírica. Y nosotros hicimos algo parecido en el que el profesorado pues se grababa a sí mismo diciendo qué puede aportar al sistema educativo, cómo cambiaría o cómo mejoraría su práctica docente y qué puede aportar a sus compañeros y compañeras, ¿no? La persona que no hacía este vídeo, pues tenía que, metimos el tono lúdico, ocioso, que tenía que invitar a otras personas a una tapita o a una cervecita o a un refresco, de manera que eso tenía una repercusión, pues que había muchos vídeos, podéis consultar en YouTube, con el hashtag RedEvolutionATQ, que era lo que utilizamos para la jornada, y se ven muchas aportaciones en Córdoba, en Almería, en Huelva, incluso en Madrid, que había un congreso de Simoeducación, igual que Simo Tecnológico, pues en este caso relacionado a la educación, que ha tenido pues su presencia en nuestra jornada. Y en esa jornada, pues los pilares son esas cosas que tenemos que cambiar para poder mejorar el sistema educativo, por la parte que respecta al profesorado. Es decir, mucha gente dice, yo quiero innovar, yo quiero mejorar, pero ¿qué cambio? Entonces, se cambian los espacios, se cambian las dinámicas de poder, se cambian la forma de abordar los contenidos como si fueran, en este caso, competencias y, sobre todo, importantísimo, cómo evalúo de forma formativa, valga la redundancia, cómo evalúo mi propia actuación docente y cómo extraigo de la evaluación del alumnado información para mejorar el proceso. Entonces, el profesorado, en lugar de estar escuchando a personas extraordinarias, ponentes reconocidos, pues han empezado con la práctica. Hicimos actividades, por ejemplo, hacer una propuesta didáctica para trabajar el entorno cultural de Antequera. Y después hicieron trabajo por grupos, debates, han elaborado materiales, vídeos explicativos de cómo realizar prácticas docentes concretas. Y cuando han hecho ese trabajo, ha venido una persona experta en esos pilares para la mejora de la práctica docente, que es María Caso. Aprovecho para mandarle un abrazo si llega a ver esta retransmisión, y hizo un contraste con la teoría. Es decir, hemos partido de lo que el profesorado ya sabía y ha puesto en práctica, ha vivido algo, ha tenido que aprender algo para comunicarlo y después se ha contrastado con una persona experta. Y está demostrado en el tiempo que llevamos aplicando este ciclo de práctica reflexiva, que lo queremos llamar de esa forma, que tiene una mejora bastante significativa en el alumnado y en el profesorado. Pues nos encanta que la coletilla ATQ aparezca por todas partes, sea entre el colectivo de los profesores, el colectivo de los jóvenes, el colectivo de la música, y hoy creíamos que a raíz de esa jornada era una buena excusa para charlar con los representantes del profesorado, de la formación de los profesorados en Antequera, que es el centro de profesores, pues como decimos, hoy aquí representado por su directora Lola Costa y por su vicedirector Pepe Arjona. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los dos. Gracias a vosotros por contar con nuestra presencia, y quisiera aprovechar para comentar a televisión que aquí en Antequera, partiendo de Antequera, hay gente extraordinaria que está haciendo una educación real del siglo XXI, gente que brilla en sus centros y que poco a poco queremos ayudar a que sigan expandiendo ese brillo a otros compañeros y compañeras, y que quisiera que la gente tuviera claro que hay gente muy poderosa en Antequera y en su comarca que está haciendo que haya un cambio verdadero y real en la práctica educativa. Y yo quería comentar que nosotros formamos equipo, hay un equipo técnico de formación que son grandes profesionales, compañeros nuestros, que está formado por una asesora de infantil, 2 asesores de primaria, 2 asesores de secundaria y un asesor de FP, que lleva la comarca de Antequera, más el CED de la Asarquía y el CED de Ronda. Y todo esto pues lo completaría la plantilla con 2 auxiliares administrativos y una ordenanza. O sea que el equipo es fundamental para trabajar. Bueno, que es un ingente equipo de profesionales que están dedicados en cuerpo y alma durante toda su jornada a formar
A los formadores de nuestros hijos y en el futuro de nuestra ciudad y de nuestra comarca, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.